ya sabe, el tema es sobre el purgatorio. Un tema muy interesante, ¿no? En el cual, pues, muchos, no sé si todos ahí, muchos lo conocemos, hemos oído hablar, pero hay que profundizar, hay que saber bien qué es, quién va, cómo evitarlo, se puede evitar, no se puede evitar, qué pasa en el purgatorio. Todo eso vamos a verlo en esta charla. Empezamos, hay un cementerio, ahí ya empieza el padre ahí, qué tétrico, ay, madre mía, yo que venía tranquilamente aquí contento, y ya la primera foto un cementerio. Hombre, para hablar del purgatorio, lo primero, tenemos que, si alguien va a ir al purgatorio, primero tenemos que morir, ¿no? Nosotros el año pasado, tal vez este año la repetimos, no sé si dará tiempo, hicimos una serie de 2 charlas sobre los novísimos. Muerte, juicio, cielo e infierno. Entonces sabemos que son las cosas por las cuales todos vamos a pasar. Aquella vez no tratamos sobre el purgatorio, entonces por eso vamos a tratar hoy. Entonces cuando uno muere, uno tiene varias posibilidades, como vamos a ir viendo. Uno puede ir, si está en gracia de Dios, totalmente purificado, limpio, etcétera, al cielo. Si está en pecado mortal, al infierno. Y si está en gracia, pero no está totalmente purificado, va al purgatorio. Entonces, un lugar donde somos purificados. Y esto es lo que hoy vamos a ver. ¿Qué es el purgatorio? Interesante ver que la Iglesia, sabemos que la Iglesia católica es una, todos lo sabemos, lo rezamos en el credo continuamente, una santa Iglesia católica, apostólica y romana, una. Pero la Iglesia católica, lo confesamos en el credo, sin embargo, sus miembros están en lugares diversos. Somos una iglesia, pero estamos en lugares diversos. Nos dice el concilio, algunos peregrinan en la tierra, nosotros peregrinamos en la tierra, otros, ya difuntos, se purifican, mientras otros son glorificados. Todos son de la iglesia, todos forman parte del cuerpo místico de la iglesia. Entonces, unión de los 3 estados de la iglesia militante, nosotros, la iglesia triunfante, los que están ya en el triunfo, en la gloria, en el cielo, y la iglesia purgante, que están purgando, que están cumpliendo las penas temporales debidas a sus faltas. Todo ese conjunto forma el cuerpo místico de la iglesia. Alguien podrá preguntar, bueno, ¿y un bautizado que era de la iglesia católica y se fue al infierno? Todo el mundo se queda... ¿Forma parte del cuerpo místico o no? No. Cuando uno muere, cuando uno es precipitado al infierno, uno sale de la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia católica forma el cuerpo místico de nuestro Jesucristo. Está unido a Dios. ¿Yo cómo voy a estar en el infierno unido a Dios? Si precisamente la pena del infierno es la pena de no ver nunca a Dios. Nunca jamás va a ver a Dios, va a tener contacto con Dios. Entonces, los que están en el cielo, evidentemente, ven a Dios, que ya participan de la visión beatífica. Los que estamos aquí en la tierra vivimos con esa fe, con esa esperanza de que un día, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras debilidades, con la gracia de Dios, un día podremos también participar de esa gloria, de ese triunfo. Y los que están en el purgatorio ya están, aunque estén purgándose, pero ya están participando, están camino de participar del cielo. Ellos ya se han salvado. Como vamos a ver, porque algunas personas, ay, los que están en el purgatorio, yo no quiero ir al purgatorio, ay, madre mía. Vamos a ver, los que se han ido al purgatorio ya se han salvado, pero vamos a ir profundizando. Tanto unos como otros de este cuerpo se interesan, los otros participan, se interesan, se entristecen por la gloria, por los peligros, por los sufrimientos de unos y de otros, así como los miembros del cuerpo humano. O sea, en esta iglesia que somos todos, cuerpo, iglesia triunfante, purgante, militante, unos se interesan por los otros, se entristecen cuando alguien comete, en el cielo, cuando alguien comete un pecado, evidentemente se entristecen, porque es un miembro del cuerpo místico de la iglesia que se está apartando de Dios, o incluso que ha roto con Dios. Los que están en el purgatorio, nosotros tenemos que preocuparnos por ellos, aliviarlos. Un cuerpo, como dice aquí, el cuerpo humano, yo tengo un problema en el pie, por ejemplo.
Entonces la mano se preocupa, entonces la mano acaricia el miembro, la voz pide auxilio, ayuda, los ojos ponen atención para cualquier otro peligro que pueda. Todo el cuerpo está pendiente de ese que está necesitando ayuda. Así es el cuerpo místico de la Iglesia. Unos tenemos que estar pendientes de los otros. Por eso es muy importante lo que vamos a ver aquí, la atención que le debemos a los que están en el purgatorio. Entre la tierra y el cielo puede tener cabida en el interior del alma, itinerario del alma fiel, una estación intermediaria de purificación. Yo muero aquí en la tierra y me he salvado y voy al cielo, pero puede haber casos de personas que tengan que pasar por el purgatorio para purificarse. El Catecismo de la Iglesia nos enseña que por ella pasan los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Los que mueren en gracia de Dios y en la amistad de Dios, pero están imperfectamente purificados. Vamos a ver, tranquilos, que les va a quedar bien claro todo esto a lo largo de la charla. ¿Qué quiere decir esto? Porque si yo muero en gracia de Dios, ¿por qué no me voy al cielo? Podría decir alguno. Entonces, vamos a ir paso por paso. Entonces, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el purgatorio? Es importante siempre ir a la doctrina, a las bases de nuestra fe, de nuestra formación, para nosotros tener bien claro y no dudar luego ante cualquier conversación que podamos tener con otras personas. No, el purgatorio no existe, eso no. Vamos a ir viendo todas estas cosas. La Iglesia Católica en el punto 1022 nos dice: cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular, que refiere su vida a Cristo. O sea, le presenta a Dios la vida que ha tenido en ese juicio particular. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. Son los tres caminos que un alma puede tener: purificarse para alcanzar después la bienaventuranza del cielo, ir directamente al cielo, o condenarse inmediatamente también para siempre. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, que les falta purificación, aunque están seguros de su eterna salvación, o sea, el que va a ir al purgatorio está seguro de su eterna salvación, se ha salvado, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. En el cielo tiene que entrar uno santo, limpio, purificado, como vamos a ir viendo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Nosotros acabamos de decir, el que va al purgatorio tiene la esperanza, sabe que se ha salvado, tiene la constancia de que se ha salvado. El que se condena sabe que nunca va a ver a Dios. Y eso es uno de los mayores castigos. Es el mayor castigo, mejor dicho. El castigo de pena de no ver nunca a Dios, pero el castigo de para siempre. Nunca jamás volverá a ver a Dios. O tendrá una gracia. Esas gracias que a nosotros nos gusta recibir. He sentido una gracia de Dios, un alivio, un consuelo. Nunca jamás va a tener eso. ¿Por qué? Porque él rompió con Dios, rompió la amistad con Dios. Y nos dice aquí, me lo he saltado, perdón. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe, o sea, el purgatorio es doctrina de fe, dogma de fe. Hay gente que dice, no, el purgatorio no es dogma. El purgatorio es dogma de fe, que ha sido la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios, declarado en los concilios de Florencia y de Trento. Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, para que la gente no tenga duda. Hay otras cosas, cuidado no confundir. Aquí no vamos a entrar en polémica y eso, pero no confundir. Otra cosa que es el limbo. Habrán escuchado hablar muchos del limbo, eso. El limbo no es dogma de fe. El purgatorio es dogma de fe. Tenemos que creer y sabemos que lo que nos dice la Iglesia es verdadero. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sufragio eucarístico, el sufragio de la Santa Misa.
rezamos en la misa por los difuntos. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que ya no están, acuérdate de mi hermano fulanito, ¿no? Entonces hoy hemos rezado por un heraldo que hace un año falleció, el hermano Edson Jiménez, hace un año falleció, hemos rezado en la misa de hoy. ¿Por qué? Porque necesitan oraciones. Y si están en el cielo, luego vamos a ver también qué pasa. Para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Entonces, importantísimo. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos con la misa, con el sufragio de la misa. La Iglesia también recomienda para ayudar a las almas del purgatorio. ¿Qué recomienda? Importante. Si nosotros queremos ayudar a las almas del purgatorio, recomienda la limosna, las indulgencias, las obras de penitencia en favor de los difuntos. Todo esto ayuda enormemente, unido por la oración, especialmente la oración en la Santa Misa, ayuda, les da consuelo, les alivia y podemos sacar almas del purgatorio, como vamos a ir viendo tanto en esta charla como en la siguiente de la próxima semana. ¿Las almas del purgatorio participarán de la visión beatífica algún día? Sí, pero todavía no tienen bien blanca la vestidura para la fiesta. La ropa nupcial todavía tiene manchas, aquellas manchas que solo el sufrimiento limpia. Con el sufrimiento se van a limpiar todas esas manchas, todas esas faltas que la persona tuvo. Y vamos a entenderlo. ¿Por qué existe el purgatorio? ¿Acaso Dios es tan riguroso que no tolera ni la más mínima imperfección, limpiándola con terribles penas? Entonces, ¿qué es la pena del pecado? Nosotros primero tenemos que entender una cosa interesante antes de ver esto. Cuando uno comete un pecado, uno ofende en tres aspectos. El pecado ofende en tres aspectos. Uno, injuria a Dios. No sé si lo tenemos aquí, de repente luego me estoy adelantando. Uno injuria a Dios, ofende a Dios por el pecado. Ofende al orden del universo y ofende a su propia conciencia. A la conciencia, a la ley natural que Dios nos ha puesto, yo estoy siendo infiel a esa ley. No estoy cumpliendo esa ley que tengo en la conciencia. Estoy pecando contra el orden del universo, porque Dios puso un orden en el universo y el pecado rompe ese orden. El pecado es un desorden, porque Dios puso un orden, que es esa ley. Y al cometer un pecado yo estoy pecando también contra el orden del universo. Entonces vamos a ver que hay una pena temporal y una pena eterna. La pena temporal es la que toca a Dios, la eterna, y la pena temporal es la que toca al orden del universo, que yo debo también pagar. Y vamos a ver cuándo se perdona a una y cuándo se perdona a otra, o cuándo hay que purificar una, cuándo hay que purificar la otra. Las penas del pecado. Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia, lo que les digo. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna. Una persona que comete un pecado mortal, un pecado grave, rompe la amistad con Dios y nos hace incapaces de la vida eterna, del cielo, cuya privación se llama la pena eterna del pecado. O sea, no vamos a poder participar de la gloria. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas, que es necesario purificar también, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Interesante aquí una cosa que dice, sea aquí abajo. Aquí abajo podemos también purificarnos, podemos limpiar esas faltas. Evidentemente luego vamos a profundizar, vamos a ver, en la confesión nosotros se nos perdona, pero luego tenemos que pagar una pena. Y esa pena la podemos pagar aquí en la tierra o la podemos pagar en el purgatorio, que ahí, si no la hemos pagado aquí, se nos va a purificar, terminar de purificar por lo menos en el purgatorio. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Eso es fruto de la naturaleza del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistirá ninguna pena. Una conversión que procede de una ferviente caridad. Cuanto más amor, cuanto más auténtica es mi conversión, o en una confesión, por ejemplo, cuanto más auténtica es mi acto de contrición, mi deseo de mejorar, de cambiar, en el fondo, mi amor a Dios, más repara las penas que yo luego tengo que limpiar.
Vamos a ver cómo es la misericordia de Dios en todas estas penas. En el bautismo, Dios, el perdón de la doble pena, ¿cómo es? La pena eterna se nos perdona en consecuencia de rechazar a Dios, la persona que, como por fruto del pecado original, hemos rechazado a Dios, entonces se nos perdona. La pena eterna. La pena temporal se nos perdona también en el bautismo, por la adhesión desordenada a las criaturas. Cuando hemos recibido el bautismo se nos perdonan las dos penas, tanto la eterna como la temporal. Eso por el bautismo. Cuando una persona es bautizada y muriese en el mismo instante, la persona iría directo para el cielo, porque ha sido perdonado absolutamente todo, tanto la pena eterna como la temporal. En la confesión se absuelve la pena eterna. La ofensa que se ha hecho a Dios queda perdonada, se absuelve. Ni siempre la pena temporal, no siempre se absuelve la pena temporal, depende mucho, depende de la intensidad y de la perfección del arrepentimiento. Si no tuviese un arrepentimiento perfectísimo, es bien probable que la pena temporal quedase borrado. Pero un acto de contrición perfecto es difícil, es muy difícil, y siempre quedan resquicios que hay que purificar. No sé si ha quedado claro. Entonces, las dos penas, la pena temporal y la pena eterna. En la confesión, la pena temporal, el sacerdote cuando absuelve nos perdona de esa pena, de la ofensa que le hemos hecho a Dios. Pero luego yo tengo que pagar la pena que he ofendido, el daño que he hecho al orden del universo y a mi propia conciencia. ¿Y cómo lo hago? Como nos dice aquí, nos ha dicho antes, lo haré o en el purgatorio o aquí en la tierra también, con sacrificio. Muchas veces dice uno, ay, que es que esta tierra es un purgatorio, menudo purgatorio. O estoy hablando con una persona ahí que es una persona esta que es insoportable, menudo purgatorio es estar con esta persona, ¿no? ¿Por qué se dice eso? Porque si yo estoy con amor con esa persona, si yo acepto eso con amor, lo ofrezco a Dios, yo estoy quitándome purgatorio. Yo en la tierra puedo quitarme purgatorio. Con esos actos, muchas veces todo eso que nos vivimos quejando todos, ay madre mía, qué dura es la vida, ay no sé cuánto, si yo eso lo acepto con amor, con resignación y lo ofrezco, me estoy quitando penas del purgatorio. ¿Cuánto purgatorio no nos quitaríamos si lo pagásemos aquí en la tierra, ¿no? Con esas cosas, con esas pequeñas sufrimientos, doblegar nuestro orgullo, ¿no? Tantas veces esas discusiones tontas, yo a veces me quedo callado, o tengo paciencia y a ver, a esta persona, ay, aquí viene y no quiero ni hablar, madre mía, viene hacia mí, ay, madre mía, que no, y justo viene hacia mí, entonces se sienta a lo mío, hombre, ¿qué tal? Y uno se pone a hablar con él, y media hora, una hora hablando con él, y ahí yo me estoy quitando purgatorio. Tengo que hacerlo por amor a Dios, claro que sí. Esto es importante también, tengamos claro una cosa. Yo, por ejemplo, por eso es importante al comenzar el día, a la semana, al mes, al año, yo puedo hacer ofrecimientos. Yo ofrezco, Señor, te ofrezco todas las dificultades que voy a tener este día, o todos los sinsabores, te lo ofrezco, Señor, y tú utilízalos, o te los ofrezco, te los pongo en tus manos, todo lo que pasa en el día. Aunque en el momento no me acuerde, yo pongo la intención. Es que lo importante es poner la intención. Por ejemplo, yo a veces me olvido de poner una intención en la Santa Misa. Entonces yo pongo la intención hasta la hora de mi muerte de que todas las almas del purgatorio que yo pueda salvar en una misa, que sean salvadas. Que esos efectos de la misa sean utilizados para ellos, para aliviarlos, para sacar almas del purgatorio. Entonces yo tengo esa intención ya puesta. Y eso dura hasta que yo no diga lo contrario. Eso es lo importante de poner intenciones. Entonces yo puedo poner una intención a largo plazo. Es bueno renovar las intenciones, o incluso mejorarlas, etcétera, etcétera. Entonces, seguimos. ¿Cómo se paga la pena temporal? Entonces, aquí, ¿cómo se paga? En la tierra o en el purgatorio. Entonces, lo que decíamos. Aquí en la tierra podemos pagar esa pena, y si no, en el purgatorio vamos a tener que pagarla. El purgatorio es el reformatorio de nuestro egoísmo. Todos nuestros egoísmos, nuestros caprichos, todas las cosas que nos han ido apartando de Dios por nuestros egoísmos, porque en el fondo no hemos tenido amor a Dios y hemos tenido amor a nosotros mismos, va a ser reformado, donde este egoísmo es quemado en el fuego y somos reeducados en la verdadera visualización de todas las cosas y en el amor a la virtud. En el cielo, santos, sin mancha alguna, puros y perfectos. Así es como tenemos que entrar en el cielo.
obtener el perdón de la pena temporal y adecuar nuestros criterios a nuestro Señor. Esto es lo que obtenemos con el purgatorio, a fin de estar preparados para ver a Dios. Ver a Dios limpios, blancos, como Él creó nuestra alma. Entonces, recordar, después de la muerte hay quien va derecho para el cielo, quien va derecho para el infierno y quien va para el purgatorio. Pero aquí entonces nos dice, ¿quién son las almas de los justos? Las almas que en el momento de separarse el cuerpo y el alma, en el momento de la muerte, se hallan en estado de gracia. O sea, están en amistad con Dios. Y por eso pueden entrar en la gloria. El juicio particular les fue favorable, pero necesitan quedar plenamente limpias para volver a Dios, para poder ver a Dios cara a cara. El tiempo que un alma dure en el purgatorio será hasta que esté libre de toda culpa y castigo. El purgatorio durará hasta que esté libre de la culpa y del castigo. Inmediatamente cuando termine esa purificación del alma, va para el cielo. El purgatorio no continuará después del juicio final. Otra pregunta que muchas veces, bueno, pero ¿y después del juicio final? ¿Va a haber alguien que se va a quedar en el purgatorio limpiando? No. Juicio final y van a ir unos a la derecha y otros a la izquierda. Unos para el premio eterno y otros para la condenación por toda la eternidad. O sea, es una purificación pasajera, por un tiempo determinado. Depende de nuestras culpas. ¿Qué son las manchas que debemos purificar en la otra vida? Son resquicios de apego exagerado a las criaturas, es decir, las imperfecciones, los pecados veniales, así como la deuda temporal de los pecados mortales ya perdonados en el sacramento de la reconciliación. ¿Qué es lo que tenemos que pagar en el purgatorio o aquí en la tierra? Se nos ha perdonado la pena eterna, pero la temporal tenemos que pagar ¿de qué? De las imperfecciones, de los pecados veniales, que muchas veces incluso ni nos confesamos, porque pensamos que no, es una cosita tan pequeña, una faltita, ¿no? De los pecados o de las faltas ya perdonadas de las cosas mortales. Todo eso hay que purificarse. Hemos recibido el perdón, pero tenemos que purificarnos. Es como la persona que va a una boda y va con su traje todo bonito, limpio, impecable, y de repente está ahí esperando el semáforo y un coche le salpica todo y todo lleno de barro. Todo, desde la cabeza a los pies. Todo el mundo, qué desastre, ¿no? Justo se lleva a la boda. Entonces él coge el pañuelo y se limpia bien la cara, y está las manos, se limpia así, y uno dice, bueno, ya está limpio, ya se ha limpiado. No, está limpio, sí, se ha limpiado un poco, pero hay que todavía limpiar el traje, hay que purificar para entrar en la boda digno. Si entrase en la boda con la cara limpia, las manos limpias, alguna parte limpia, pero todavía el traje está lleno de barro, los novios, todos los invitados van a decir, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo vienes así? Entonces, uno no puede poner excusas. No, es que había un carro ahí que me ha tirado todo. No, uno va a casa, se cambia, no sé cuánto, y aunque tarde más tiempo en ir a la boda, pero va a llegar limpio y purificado. Así es el purgatorio también. Las almas que están en el purgatorio van al cielo. Todas las almas que entran en el purgatorio, todas, absolutamente todas, se van a salvar, van a ir al cielo. Seguramente antes, vamos a verlo eso después, depende del tiempo que se queda en el purgatorio. Pero cuando llegue el juicio final, todos los que están llegó el juicio final y se terminó el purgatorio. Ya los que han estado purgando, pues se ha purgado más intenso o cualquier cosa, pero ellos ya entran al cielo. No hay que se queda en el purgatorio ahí. Todo lo que sea sacrificios, pequeñas molestias que uno tiene, porque vivimos quejándonos, ¿no? A veces una enfermedad, la propia enfermedad, uno la ofrece a Dios. Y eso evidentemente ofrecido a Dios con un alma recta, por amor a Él, poniéndolo todo en sus manos, ¿no? Señor, que se haga lo que tú quieras de mí. Uno realmente se está quitando purgatorio, claro que sí, en esta tierra. Y si tuviese algo que purificarse en el purgatorio, sería mucho menos. ¿Por qué? Porque en esta tierra fue listo, fue inteligente y aprovechó sus sufrimientos, aprovechó sus sinsabores para quitarse purgatorio en el cielo. Resquicios, restos que puede haber de apego, de situaciones en las cuales nos hemos agarrado a las criaturas de una manera desordenada. Apego es que yo tengo un teléfono, entonces este teléfono, que nadie lo toque porque es mi apego, es que nadie lo puede tocar, porque yo estoy apegado a él.
Si yo lo suelto, yo me siento que no, esto es mío y no se lo presto a nadie. ¿Por qué? Porque estoy apegado. Normalmente el apegado es la persona egoísta. Y la persona egoísta se apega de una manera exagerada a las criaturas. ¿Está claro? Entonces seguimos. Todo esto disminuye el amor de Dios en el alma. A causa de esta afección desordenada, se establece un estado de desorden en nuestro interior, alejándonos del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Esta es la causa, como nos explica Santo Tomás, por la cual, antes de acceder a la gloria celestial, la justicia de Dios exige una pena proporcional que restablezca el orden perturbado. O sea, yo tengo que restaurar ese orden que he perturbado. Es muy importante que entendamos esto, todo esto, porque es el origen del purgatorio, el porqué del purgatorio. Las almas se sujetan a ese castigo, esto es interesante, incluso con alegría, en plena conformidad con la voluntad de Dios, del Señor. La esperanza en la tierra es dudosa, uno aquí en la tierra tiene una esperanza, sí, es dudosa e incierta. Al contrario, la esperanza del purgatorio, el que está en el purgatorio, la esperanza es absoluta, pues las almas poseen la certeza de la conquista de la salvación. El que está en el purgatorio, él sabe que va a alcanzar el cielo, sabe que se ha salvado. Eso es la gran diferencia entre el purgatorio y el infierno. Hay santos que nos dicen que el fuego del purgatorio y del infierno es el mismo, pero con una diferencia, que en el infierno están en la desesperación eterna de que nunca van a ver a Dios. En el purgatorio incluso tienen la gracia de saber de que están purgando ahí y de que un día se presentarán delante de Dios limpios. Hay una santa, Santa Catarina de Génova, creo que era, que decía que cuando el alma se presentaba delante de Dios para el juicio, era la propia alma que, sabiendo que existe el purgatorio, sabiendo que tiene esos resquicios, esas manchas que purificar, ella misma se va directamente al purgatorio, por amor a Dios, porque ve la grandeza de Dios, la pureza de Dios, lo maravilloso que es Dios, y dice, yo, sí, he muerto en gracia de Dios, pero tengo que purificarme. Entonces, sabiendo que está el purgatorio, se va directo, se lanza directo para ser purificada. Pensamos muchas veces que no, no, la persona misma se va hacia el purgatorio, ¿para qué? Para un día entrar limpio, blanco, inmaculado en la gloria eterna. Interesante tener esto presente. Al igual que la esperanza del purgatorio es absoluta. Quien está en el purgatorio tiene una esperanza absoluta que un día encontrará la gloria, recibirá la gloria de Dios. Las almas del purgatorio tienen esa certeza de haber conquistado el cielo. Ya lo saben, tienen esa certeza, aunque su entrada en él sea aplazada en virtud de los residuos del pecado. Es lo que decíamos. El que se ha manchado todo cuando iba a la boda va a tener que tardar un poquito hasta que se arregle todo y esté otra vez limpio para prepararse como Dios manda. Así el alma del purgatorio. Hasta que no esté bien preparada, lo único que es una espera antes de entrar en el cielo, una purificación, que no es así una cosa que uno se queda sin unas llamitas. Luego veremos lo que es también el purgatorio. Fundamento bíblico del purgatorio. Esto también lo habrán escuchado. No, pero es que el purgatorio, los protestantes, el purgatorio no aparece en la Biblia. No aparece la palabra purgatorio. Igual que pues puede aparecer otras cosas que San Pablo no sé, que no nos explica cómo era San Pablo, nos dice cómo Santiago. Hay ciertas cosas que no dice, pero nosotros sabemos que existieron. Entonces, uno tiene que tener cuidado con esos argumentos de los protestantes. Aquí vamos a ver cuál es el fundamento bíblico del purgatorio. Judas Macabeos, cuando tuvieron una de las batallas, entonces él encontró una especie de amuletos en todos los que estaban muertos. Y él, por pena de que habían cometido una falta y llevar amuletos a la batalla, él ofreció después en sufragio, reunió no sé cuántos 1000 dracmas para ofrecer al templo en sufragio por sus almas, sabiendo ya de la resurrección eterna y que rezaba por sus almas por la conversión, por la falta que habían cometido. Esto es Judas, en el libro de Judas Macabeo. Judas, sin embargo, consideraba que una gran misericordia estaba reservada a los que duermen en la piedad. Santo y piadoso pensamiento. Fue por esto que ofreció un sacrificio de expiación por los difuntos para que fuesen libres de pecado. Por lo tanto, por las almas que estaban a la espera de un sufragio. Claro que sí, y es por el purgatorio. Este libro, por ejemplo, los protestantes, Lutero, es de los que quitaba. Lutero sabemos que
el que no le interesaba lo arrancaba y esto no me sirve. Entonces, este libro, por ejemplo, Lutero no lo cogía. Y sabemos que está en las Sagradas Escrituras. Asimismo, las palabras de nuestro Jesucristo nos hablan también de un purgatorio. En que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado. En cambio, en que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. O sea que en el otro hay un perdón para otras faltas. Nos dice la lógica. Si en este mundo no puede ser perdonado ni en el otro, es que en el otro algunas faltas son perdonadas, son limpiadas, son purificadas. Cuando vayáis con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Una mención clarísima a lo que nosotros vamos a pasar en el purgatorio. Hasta que no hayamos pagado el último céntimo de nuestra purificación, no saldremos del purgatorio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a estar en el purgatorio? Esta es la pregunta que mucha gente se hace. Esto me interesa, a ver, padre, porque, pues mire, no es que sea un santo así, pero yo creo, si me salvo, pues que Dios me permita que me salve, claro que sí, pero por el purgatorio, pues no creo que me escape, pero ¿cuánto tiempo voy a estar? Entonces, esto es interesante porque algunos se van a asustar, cuidado, siéntense bien. Vamos a contar la historia de Fray Daniel. Es un discípulo del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina. Fray Daniel, 2 o 3 horas de purgatorio. ¡Qué bien! 2 o 3 horas de purgatorio. Solo 2 o 3 horas de purgatorio. Vamos a ver la historia de Fray Daniel. Él mismo la cuenta. ¿Pero cómo que él mismo la cuenta? ¿No fue al purgatorio? Vamos a ver, es muy interesante. Un hecho real de la época de San Pío de Pietrelcina, en la cual, como van a ver, está lleno de personas, de testigos que dan testimonio, valga la redundancia, de todo lo que ocurrió, ¿no? Entonces, el mismo Fray Daniel narra como la sencillez de los relatos evangélicos que pasó en este intervalo de 3 horas. Entonces, Fray Daniel era un miembro ahí de la congregación del Padre Pío y falleció. Y pues lo que fallece. Tenía una enfermedad, fue operado, etcétera, etcétera. A los 3 días de la operación falleció. Y entonces pues, le pusieron la sábana, lo típico, empezaron a rezar por él, los médicos, de un lado para otro. Y él tuvo una visión. Estando muerto, se presentó delante de Dios en el trono y vio a Dios, pero no como juez severo, sino como Padre afectuoso y lleno de amor. Entonces comprendí que el Señor todo lo había hecho a lo largo de mi vida, por amor a mí, que había cuidado de mí desde el primer momento hasta el último instante de mi vida, amándome como si fuera la única criatura existente en la tierra. Esto es importante. Muchas veces nosotros que estamos tendientes, tenemos la tentación, ¡ay, Dios se olvida de mí! No, cuando uno muere se da cuenta del amor que Dios ha tenido por nosotros. Y aquí esta persona, este fraile, comprendí que el Señor todo lo había hecho por amor a mí, como si fuera la única criatura existente en la faz de la tierra, que es lo que nos enseña la doctrina católica, que nuestro Jesucristo volvería y pasaría toda la pasión solamente por cada uno de nosotros. Ese es el amor que Él nos tiene. Y aquí un testimonio de esto. Seguimos. También me di cuenta, sin embargo, de que no solo no había correspondido a ese inmenso amor divino, sino que lo había descuidado completamente. Entonces fui condenado a 2 o 3 horas de purgatorio. Entonces recibió la condena de 2 o 3 horas de purgatorio. ¿Quieren seguir como sigue o no? ¿O están ya asustados? Hay 2 o 3 horas de purgatorio. Es mucho o poco, no sé. Vamos a ver. ¿Pero cómo? Pregunté. Solo 2 o 3 horas, imagine, pregunta. Que aproveche, ¿no? Entonces, solo 2 o 3 horas. Y después permaneceré para siempre junto a Dios. Entonces di un salto de alegría y me sentía como un hijo predilecto. ¿Por qué? Porque solo 2 o 3 horas iba a estar en el purgatorio. La visión desapareció y me encontré en el purgatorio. Ya estaba en el purgatorio. La pena de 2 o 3 horas me había sido impuesta, sobre todo por faltas contra el voto de pobreza. Los votos que tiene un religioso: pobreza, obediencia, castidad. Él faltó contra la pobreza, especialmente por esas faltas tuvo que pagar en el purgatorio. Eran dolores terribles, que no se sabía de dónde venían, pero las almas sentían
pero que las almas la sentían intensamente. Los sentidos que me habían ofendido a Dios en este mundo sufrían mayores tormentos. Interesante. Eso, cuando uno sufre, es el mismo en el infierno, donde uno más peca, con los sentidos que uno más peca, es ahí donde más va a sufrir, donde más va a ser purificado. Es algo increíble, porque allí uno se siente como si tuviera cuerpo, y no tiene cuerpo. Es el alma solamente, no ha resucitado todavía, es el alma. Conoce y reconoce a los demás como pasa en el mundo. O sea, se reconocen. Ah, mira, ahí está fulanito. Ah, ¿se acuerdan? Ahí está mi tía, ahí está mi compañero. Lo reconoce y se dan cuenta. No obstante, los pocos momentos de castigo transcurridos me parecían una eternidad. Los pocos momentos de castigo transcurridos me parecían una eternidad. Lo que me hace sufrir en el purgatorio no es tanto el fuego, bastante intenso realmente, sino el sentirse alejado de Dios. Eso es el mayor castigo que existe, el no sentirse cerca de Dios. Por eso nosotros también, en la tierra, cuando nosotros estamos alejados de Dios, es la mayor tristeza que hay en la vida. Y lo que produce el apartarse de Dios es el pecado. Por eso el pecado es la mayor locura, porque nos aparta de Dios y es la mayor tristeza que podemos tener en esta tierra. Y lo que más aflige es el haber tenido a disposición todos los medios. Interesante, nos dice un alma que estuvo en el purgatorio y que pasó por todo esto. Lo que más aflige es el haber tenido a disposición todos los medios para salvarse y no haber sabido aprovecharlos. Todos nosotros tenemos los medios para salvarnos y no sabemos aprovecharlos. Entonces fui a buscar a un fraile de mi convento para pedirle que rezara por mí. Este, sorprendido porque oía mi voz, pero no me veía, decía. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? Yo insistía y al ver que no tenía otro medio de conseguirlo, intenté tocarle. Solo en ese momento me di cuenta de que estaba sin cuerpo. Claro, la persona no se da cuenta, ahí se dio cuenta de que estaba sin cuerpo. Me contenté con insistir que rezara mucho por mí y me fui. No termina la historia ahí. La situación en la que el capuchino se encontraba parecía que no se correspondía al veredicto recibido durante su juicio particular. Le habían dicho 2 o 3 horas y se le estaba haciendo eterno. Me dije, ¿cómo es esto? No debería ser solo 2 o 3 horas de purgatorio. Y ya han transcurrido 300 años. Él le daba la impresión de que habían pasado ya 300 años, de que llevaba sufriendo. De repente se me apareció la bienaventurada Virgen María y le imploré: oh Virgen Santísima Madre de Dios, obténme del Señor la gracia de regresar a la tierra para vivir y actuar solo por amor a Dios. También noté la presencia del Padre Pío y le supliqué: por tus atroces sufrimientos, por tus benditos estigmas de la pasión de Cristo, Padre Pío, ruega por mí a Dios que me libere de estas llamas y me conceda continuar en la tierra lo que me queda de purgatorio. Le pidió a la Virgen y al Padre Pío que no aguantaba ya, que esas llamas ya que le parecían 300 años, que por favor que volviese a la tierra, que ahí en la tierra iba a pasar el resto del purgatorio que sería, pero iba a sufrir ahí, etcétera, etcétera. A continuación no vi nada más. Observé que el Padre Pío hablaba con la Virgen. Unos instantes después, ella se me apareció de nuevo, inclinó la cabeza y me sonrió. En aquel preciso momento retomé posesión de mi cuerpo, abrí los ojos y estiré los brazos. Luego, con un movimiento brusco, me deshice de la sábana que me cubría. Estaba contento, había recibido la gracia. Y no era una imaginación suya, no era su imaginación, porque vemos la reacción. Los que velaban y rezaban asustadísimos salieron corriendo de la habitación. Imagine, están velando, Dios te salve María, y de repente se levanta, se quita la sábana, alegría, fenomenal. Y estos no entienden nada, salen corriendo. Se fueron corriendo de la habitación en busca de los médicos y enfermeros. En pocos minutos la clínica estaba toda alborotada. Todos creían que yo era un fantasma. El médico que había certificado mi fallecimiento entró precipitadamente en el cuarto y con lágrimas en los ojos dijo: sí, ahora creo. Creo en Dios, creo en la Iglesia, creo en el Padre Pío. Entonces es un hecho real. Él retomó la vida y ahí tenemos la foto, este es el de la foto, Fray Daniel. Y estuvo siguiendo el capuchino unos años
hasta que después falleció y él hizo el propósito de mejorar su vida, etcétera, y sinceramente, pues seguramente habrá muerto de una manera mucho mejor. ¿Por qué? Porque sintió lo que es el purgatorio. Él que pensaba que iban a ser 2 o 3 horas, y qué bien, 2 o 3 horas, claro que sí, 2 o 3 horas, y se le pasaron los momentos que estuvo en el purgatorio, como si fueran 300 años. Pero vamos a ver otro caso. Esto es de una persona que fue al purgatorio por 2 o 3 horas. Vamos a ver algo, no se asusten, porque no soy yo que lo hice. Aquí tenemos a Nuestra Señora de Fátima. Nuestra Señora de Fátima, si se acuerdan, si han leído el librito, que seguramente que todos lo han leído, todos tienen el librito de las apariciones de Fátima y se lo saben de memoria. Yo podría hacer preguntas aquí y todo el mundo, pero si alguien no se lo sabe, está ahí el librito. Entonces, Nuestra Señora de Fátima, en los diálogos que tenía con la hermana Lucía, pues lógicamente, los pastorcitos, Lucía, que era la que hablaba con Nuestra Señora, le pedía que rezase por por aquel, que si tal persona que había fallecido estaba en el cielo. Entonces le preguntó, en una de las apariciones, no he apuntado aquí, no me acuerdo cuál es, qué apariciones. Le pregunta, ¿y María de las Nieves, ya está en el cielo? Y le dice, sí, ya está. Ahí ella dice, me parece que debería tener unos 17 años. Entonces, esa niña ya estaba en el cielo. Ahí, pregunta por otra. No se asusten, Y Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Nuestra Señora le dice, esa niña va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Dice, me parece que debería tener unos 18 o 20 años. O sea, uno puede estar el tiempo que uno, pues, en el juicio particular, reciba. Esto no es uno que se lo está inventando, es Nuestra Señora que lo dijo. Hay almas que pueden estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Es una tristeza eso, para ese alma es una alegría, porque se está purificando. Muchas veces se quedan todos así, no puede ser, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo se queda purificando. Y la persona que está ahí está contenta porque se está limpiando, para un día estar agradable a los ojos de Dios. Entonces, tener ese cuidado, no quedarse asustado, evidentemente que no queremos pasar por el purgatorio. Vamos a ver más cosas. En cuanto al purgatorio, nadie conoce con seguridad lo que pasa en el purgatorio. Tenemos revelaciones. Aquí tenemos, sin embargo, lo que nos dice las revelaciones de Santa Francisca Romana. Revelaciones que la Iglesia autoriza a creer, sin entre tanto son obligatorias. Unas revelaciones privadas son que la Iglesia autoriza y el que se las cree, pues el que quiere se las cree. Es de piedad, es de buen espíritu, pues creerse las cosas que nos dicen los santos. Entonces, ¿qué nos dice esta santa? Al entrar Santa Francisca en el purgatorio, leyó esta inscripción. Aquí es el purgatorio, lugar de esperanza, donde se hace un intervalo. Entonces, la pregunta que hacía, un intervalo, o sea, un día va a llegar al cielo, es un intervalo, es una pausa para purificarse. Entonces nos habla de las zonas, varias zonas del purgatorio. La zona inferior es toda de fuego, diferente al infierno, que es negro y tenebroso. Las almas allí son iluminadas interiormente por la gracia. En el purgatorio, en el infierno no hay gracia, porque están apartados de Dios. La gracia es una participación de la vida de Dios. En el purgatorio son iluminadas por la gracia, esa esperanza que les da el encontrarse un día con Dios. Aquellos que tienen pecados graves son enviados a este fuego por los ángeles. Pecados graves se entiende, no que han muerto en pecado grave, que tienen pecados graves que pagar la pena. No piensen que la persona ha muerto en pecado grave y se va al purgatorio. Esto tenerlo bien claro. Murió en la gracia de Dios, por lo tanto, no tenía ningún pecado mortal cuando murió, fue perdonado en la confesión, pero tiene pecados que tienen que ser perdonados. A este fuego por los ángeles se quedan ahí conforme al tamaño de los pecados que cometieron. Los demonios que le tentaron en ese pecado se quedan como atormentándole en un lado. ¿Para qué? Para recordarle que cometió ese pecado, que se apartó de Dios, que no se aprovechó de los medios que tenía para santificarse. La santa dijo que por cada pecado mortal no expiado en aquel fuego, el alma se quedaría por 7 años. A pesar de que en esta zona o esfera inferior las llamas del fuego envuelven todas las almas, atormentan sin embargo a unas más que a otras. O sea, ese mismo fuego a unas atormenta más que a otras. Hay una intensidad dentro de ese fuego, hay una intensidad mayor o menor. Por eso el tiempo puede ser, a lo mejor la persona que se queda hasta el fin del mundo puede tener una intensidad menor. La persona que se queda 2 o 3 horas puede tener una intensidad mayor. ¿Quién sabe eso? Según sean más graves o más leves los pecados.
¿Qué nos dicen los santos? Asistir a las almas del purgatorio. Entonces, aquí ya nos viene una cosa interesante. ¿Cómo tenemos que preocuparnos por esas almas? Son almas que han muerto en la gracia de Dios, pero que necesitan la ayuda de la iglesia militante, de nosotros. Estar pendientes de ellos. Asistir a las almas del purgatorio, dice San Francisco de Sales, es hacer la mayor obra de misericordia, o más aún, es practicar de la manera más sublime todas las obras de misericordia juntas. El que asiste, el que reza, el que ofrece una misa, el que ofrece un sacrificio, el que veremos cómo también se puede ofrecer indulgencias por un alma del purgatorio, está haciendo la mayor obra de misericordia. Los dolores sufridos en ese lugar de purificación son tan intensos que la mínima pena del purgatorio excede a la mayor de esta vida. Entendamos bien. La mínima pena del purgatorio excede a la mayor de esta vida. El mayor sufrimiento que tengamos en esta vida no es nada comparado con la mínima sufrimiento que vamos a tener en el purgatorio. Por eso es buen negocio el aprovechar ese sufrimiento que tengamos en esta vida y ofrecerlo para quitarnos purgatorio. Esto es importantísimo que lo tengamos claro, ¿eh? Incluso así San Francisco de Sales pondera que el purgatorio es un feliz estado, más deseable que temible, ya que las almas que hay en él son llamas de amor. Nos está purificando por amor a Dios, para quedar limpio delante de Dios. Santo Tomás dice en su suma, los sufragios por los muertos son más agradables para Dios que los sufragios por los vivos. Los sufragios, las oraciones, las misas por los muertos son más agradables para Dios que los sufragios por los vivos, porque el primero se encuentra en mayor necesidad. El que está en muerto necesita más necesidad, siendo incapaz de asistirse a sí mismo, a diferencia del que se encuentra vivo, que todavía puede tener mérito, rezar, hacer sacrificio. El que está allá, cuando uno muere, la voluntad ya cesó. Por eso cuando uno muere en estado de gracia, ya cesó, se salvó. El que muere en pecado mortal, la voluntad ya cesó y no puede cambiar y se condenó. Una misa que usted ofrece a un alma de purgatorio, es como imagine que está muerto de calor y le viene un poco de agua, así una lluvia así, y uno, ¡ay, qué fresquito! Que con este calor que estaba haciendo, qué fresquito se siente uno. Entonces, esas oraciones, esos sacrificios, es un alivio para ellos y van a quedar eternamente agradecidas por el bien que usted les está haciendo. Un momento en que yo estaba sufriendo muchísimo y hubo un alma en la tierra que ofreció una misa por mí, que ofreció un sacrificio por mí, que ofreció una penitencia y me alivió enormemente. O gracias a eso fui liberado y fui ya al cielo. Entonces vamos a ver luego también de aquí a poquito, ya estamos terminando, ya tranquilos, de aquí a poquito termina, ¿eh? Santa Mónica, ¿qué nos dice? Enterrad este cuerpo en cualquier parte, no os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que donde quiera que os halléis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Santa Mónica, antes de su muerte, San Agustín y a su hermano. Enterradme donde queráis, pero por favor, rezad por mí. Acordaos en el altar por mí, porque eso es lo que vale, las oraciones. Evidentemente que enterrar a los muertos es una obra de misericordia, no va a dejar por ahí tirada, pero hay que rezar por los muertos. Cualquier oración o acto con mérito sobrenatural practicado, cualquier oración o acto, una oración o un acto con un mérito sobrenatural practicado, poniendo una intención sobrenatural, en la intención de beneficiar a las almas del purgatorio, es considerado por Dios con gran benevolencia. A Dios le agrada eso, que nosotros pongamos nuestras oraciones o actos con un mérito sobrenatural. Le encanta a Dios, le agrada, ¿para qué? Para aliviar a las almas del purgatorio. Lo dice Monseñor Juan, nuestro fundador. Pregunta, ¿y si rezo por alguien que ya subió al cielo? Entonces yo rezo y estoy rezando y ofrezco un alma por el eterno alma de fulanito y ya subió al cielo. ¿Para quién van esas oraciones? Entonces, las oraciones, los sufragios y las limosnas hechas caritativamente por las almas que ya están en la gloria y que ya no los necesitan, porque están en la gloria, se revierten a las almas que todavía están necesitadas, beneficiándonos a nosotros también. Evidentemente a nosotros y a las almas del purgatorio también van. Dios las aprovecha, no se quedan perdidas esas oraciones. La oración jamás se pierde. Dios las aprovecha, las aplica
a otras almas más necesitadas. Y los sufragios, las oraciones que se hacen a las almas que se encuentran en el infierno. Yo entonces rezo por un amigo que falleció de un accidente, entonces rezamos el alma, por el eterno descanso de fulanito, pero se condenó. Porque nosotros estamos acostumbrados a que todo el mundo se salva. No, y no todo el mundo se salva, lo sabemos. La persona que muere en pecado mortal, como hemos visto al principio, va al infierno. Así de claro, no. Hemos dicho, el que muere en gracia va al cielo, el que muere en gracia y necesita ser purificado va al purgatorio, el que muere en pecado mortal va al infierno. Si yo rezo por una persona, que claro, no sabemos si se ha ido al infierno o no, yo rezo por una persona que se ha ido al infierno, esas oraciones tampoco se pierden, no se pierde nada. Entonces, no aprovechan ni a uno ni a otro, ni al que está al infierno, ni a los del purgatorio, únicamente a quien la hace. Quien sale beneficiado es el alma que la hace porque está teniendo un acto de caridad, un acto de amor, entonces Dios lo aplica para ese amor, retribuye amor con amor. Cuando las almas del purgatorio reciben el amor de los que aún estamos aquí, hecho alabanza a Dios, no solo se consuelan, sino que acortan su sufrimiento. Por eso, si nosotros rezamos por ellos, si ofrecemos, estamos acortando el sufrimiento de ellos. Y lo devuelven, importante esto, lo devuelven cuando llegan al cielo, intercediendo porque los que supieron ayudar a disminuir su sufrimiento. Entonces, lo que decía, si usted reza por un alma del purgatorio en la misa, en una oración en el rosario, en un sufrimiento que uno va a tener, una enfermedad que está teniendo unos molestias, ¡ay, qué dolor de cabeza, Señor! Yo te lo ofrezco esto por las almas del purgatorio, por un alma necesitada, para que salga cuanto antes. Dios lo ofrece, como hemos visto, con agrado. Y ese alma que salga del purgatorio por ese sufrimiento, por esa oración, por esa misa que hayamos ofrecido, va a estar eternamente agradecida a nosotros. Vamos a tener un intercesor en el cielo. O sea, cuantos más almas yo rece o saque del purgatorio, parece un negocio, pero voy a tener más personas que rezan, ¿para qué? Para que yo me salve. Es un buen negocio. Es el negocio de mi salvación. Entonces, igual que a mí me gustaría que rezasen por mí cuando yo no fuese al purgatorio, cada uno de nosotros nos gustaría. ¿Por qué? Para que nos pasase rápido el purgatorio, para que se nos aliviase, para que llegue cuanto antes a la gloria eterna. Nosotros, la caridad exige, como miembros de la iglesia militante, que recemos por la iglesia purgante. Importantísimo esto que lo tengamos. Hemos tenido claro la visión del purgatorio. Ahora tenemos claro la importancia de la relación entre las partes de las iglesias, iglesia triunfante, iglesia purgante, iglesia militante. Entonces, en la Santa Misa, todos los días en la misa y en las oraciones nos acordaremos de todos ustedes, de todas las almas del purgatorio. Acordaos pues también de nosotros, acordaos especialmente cuando estuvierais en el cielo. Allí os deseamos ver como en el cielo deseamos vernos con ustedes, todos juntos. Ore por estas almas necesitadas, ofrezcan la Santa Misa, den limosna, bríndenle sacrificios y hagan que otros se vuelvan devotos fervorosos de las benditas almas. ¿Sabe quién será el mayor beneficiado? Usted mismo. Cada uno de nosotros somos los mayores beneficiados cuando rezamos por el alma del purgatorio. Pero lo ideal de todo es esto. Pidamos a Nuestra Señora la buena muerte, así como a los santos ángeles que nos ayuden y obtengan el favor de morir en la plenitud de la gracia que nos cabe, en la plenitud del cumplimiento de nuestra misión y en la plenitud de nuestra perfección del alma y de vida espiritual, de manera que ni siquiera conozcamos el purgatorio. Eso es lo mejor. Nosotros ser fieles a todo lo que Dios nos pone, aprovecharnos a todos los medios que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para ir directos al cielo y ni siquiera pasar por el purgatorio. El que tiene la meta como el purgatorio, yo quiero ir al purgatorio, cuidado porque de repente termina en el infierno. El que tiene la meta del cielo, tal vez pase por purgatorio, pero es bien seguro que llegue al cielo. Y si sobre todo se aprovecha de todos los dones, de todos los bienes que la Iglesia pone en sus manos. La Santa Iglesia coloca maternalmente a nuestra disposición las indulgencias para librarnos de las penas del purgatorio. La indulgencia plenaria limpia, libra del purgatorio. Podemos obtener indulgencia plenaria, pero aquí ya es la hora. Entonces daría para hacer una charla sobre las indulgencias, y es lo que vamos a ver la próxima charla. La próxima charla haremos una charla explicando las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? ¿Cómo se ganan? ¿Cuáles son las parciales? ¿Cuáles son las plenarias? ¿A quién se pueden aplicar las indulgencias? ¿Yo puedo aplicar un alma de purgatorio? ¿Yo puedo sacar un alma de purgatorio con una indulgencia plenaria? Todo esto
y mucho más la próxima semana.